Fiona! I will avenge you, Father! I will save you, Mother! I will kill you, Fiona! I will avenge you, Father. I will save you, Mother. I will kill you, Fiona. Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast. El día de hoy vamos a platicar, vamos a volver porque ya teníamos algo de tiempo de habernos ausentado, pero el día de hoy estoy acompañada de mi amigo Juan Flores, un compañero cinéfilo. Hola Juan, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Laura. Para mí es un honor y me hace sentir muy distinguido, la verdad, de que me tomes en cuenta para platicar de una película y de un realizador tan importante y tan, pues, tan innovador como lo es Robert Eggers, de quien vamos a hablar más adelante. Sí, tan trascendental para nuestra época, ¿no? De nuestra generación, de lo que ha generado. Y sí, pues vamos a hablar de la última película de él, de Robert Eggers, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de que te tengo aquí como invitado para que nos hables un poco de ti, nada más. Te presenté como un cinéfilo, es uno de tus tantos características especiales. Pero háblanos, no sé, para que te conozcan, para que sepan de quién están escuchando la opinión, eh, qué es lo que te acercó al cine o qué es lo que te Pues apasiona. fíjate que el inicio, digamos que como espectador, como público cinéfilo, pues fue yo creo que una situación bastante peculiar. Estoy casi seguro, estaba haciendo memoria en el transcurso del día de hoy, que ese acercamiento que yo tuve precisamente se lo debo gracias a dos personas muy queridas, a mi madre y a mi abuela materna precisamente, ¿no? Y pues fue desde muy chico, por allá a finales de los años 80. Yo fui un niño que creció en esa década, la cual recuerdo con mucha añoranza, con mucha emoción siempre. Y pues viví todos los 90, ¿no? También una época muy especial para el cine, Para el cine, los sí. 80, los 90. Entonces, pues vi muchas cosas. Yo creo que va a ser una tarde de confesiones, porque debo decir que pues vi muchas cosas a las cuales no estaba preparado para enfrentar, para ver, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en aquella ocasión, lo primero que me impactó fue esta película de Wes Craven, Pesadilla en la calle del infierno. Sí. Entonces, realmente pues yo no tenía edad para acercarme a esas cosas, para tener esos estímulos visuales. Y bueno, pues fue un impacto total, ¿no? Y eso se lo debo a mi abuela, que siempre le gustaron las películas sangrientas, las películas de misterio, las películas de horror, de terror. Y bueno, pues años más tarde, obviamente, de muchas visitas que hicimos en el cine, mi madre y yo, pues fue también unos eventos y unas ocasiones muy especiales. Y todas esas imágenes a las que estuve expuesto, pues fueron imágenes que se quedaron clavadas en alguna parte de la mente. Y bueno, esa curiosidad de un niño un tanto precoz para cuestiones de cine, pues fueron las que me llevaron a ir descubriendo más allá y esa curiosidad que sentía, ¿verdad? Por descubrir cuáles eran las cintas más impactantes, ¿verdad? Después ya en la adolescencia, bueno, pues me fui interesando de una manera un poquito más seria, obviamente autodidacta. Y en la universidad, bueno, pues tuve por ahí en la clase eh, varias clases de cine y de guiones en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Yo soy comunicólogo, para quien no sepa. Y bueno, pues esa misma curiosidad se fue replicando ya en una etapa
adulta, del joven adulto. Y me acuerdo que el maestro, que bueno, aquí es muy conocido, el maestro Antonio Sarabia, aquí en Nuevo Laredo, era también otra persona que nos acercó mucho al cine, principalmente al cine de la época de oro, el cine mexicano. Y pues bueno, o sea, de ahí para el Real, siempre tratando de descubrir cuáles han sido las películas que han hecho algunos directores y pues ir de alguna manera hilvanando, ¿no? Estas historias y estas imágenes. Descubriendo cosas, ¿no? Es que siempre hay una chispa. El honor, tengo que decirlo, es mío, de que estés invitado. Y cabe mencionarlo porque, digo, me encantan los invitados y los amigos de los que me gusta rodearme, que comparten esa pasión por el cine. Son chispas distintas, o sea, son inicios distintos. Cada quien tiene como que ese momento en la vida donde ya no hubo vuelta atrás y la única opción que teníamos en la vida era seguir descubriendo más de eso que nos impactó, ¿no? Y me encanta que digas como que tus inicios en el horror, que fueron en el horror y que tus recuerdos sean del cine, porque platicábamos hace poco como que que nos gustaba rescatar o lo que nos llamaba a nosotros o lo que nos interesaba de las películas que nos gustan, y mencionamos de que tú eres más visual que yo soy como que más, me fijo más como en el guión, tú igual también, pero como que te atrae más lo visual, siempre hay como que la balanza se va hacia ese lado, ¿no? Y es interesante, o pienso yo que es interesante, porque yo creo que nunca he hablado yo como de mis inicios o qué fue lo que a mí me inició esta pasión por el cine. Pero es peculiar en mi caso también porque lo mío no fue en pantalla grande. Mi amor por el cine nació en las tiendas de renta de videos, en el videocentro, en casa. El mío nació en casa. Entonces no sé si no sé por qué en este momento como que relacioné eso de decir, sí, pues cuando alguien se enamora del cine en pantalla grande, siempre lo visual va a ser como que pues no sé, lo tuviste como que el primer destello que tuviste fue en grande, entonces la vista fue lo que te enamoró, ¿no? A primera vista. Y siento que la pantalla pequeña a lo mejor lo que te conquista más o lo que más te impacta es la historia o es como que las frases, lo que escuchas, y no sé, hasta ahorita hice como que esa relación, ¿no? Los inicios Por que supuesto, tenemos. de hecho, en esa llamada que tuvimos, en esa breve llamada que tuvimos ayer, para ponernos de acuerdo para el día de hoy, pues yo te mencionaba eso, ¿no? Que a mí me parecía que tú ponías más énfasis en un guión, lo cual me parece a mí súper importante. Sabemos que el guión es la médula espinal de cualquier producción audiovisual, en este caso una película. Pero en mi caso, como te lo comentaba hace un momento y ayer, la imagen fue lo primerito que entró en mi cabeza, ¿no? Y fue lo que a mí me hizo que me enamorara del cine. Precisamente uno de los artistas que a mí me invitó en general a tener ese gusto por el arte, pues fue Michael Jackson a finales de los años 80. Yo me acuerdo que veía sus videos que tenían esa calidad cinematográfica y decía, es que, ¿qué estoy viendo? ¿No? O sea, estas imágenes son fuera de otro planeta, me sacan totalmente de lo cotidiano como espectador, me acercan a mundos totalmente distintos, pero era todo ese componente visual, ¿no? Obviamente en el caso de él como artista, ¿verdad? Pues acompañado de esa imagen, acompañada por la música, ¿no? Que pues fue su fuerte, ¿no? Y bueno, pues él, como sabemos, ¿verdad? Pues se rodeó precisamente de estos grandes realizadores del momento, ¿no? Entonces, para sintetizar lo que acabo de comentar, ¿verdad? Pues se lo debo a mi abuela materna, el gusto por el cine, a mi madre,
Y a Michael Jackson Y a también. Michael Jackson. Y aquí le rendimos tributo. Y sí, lo que hasta ahorita que mencionaste a Michael Jackson tiene mucho de cinematográfico. No, aparte de sus videos, pues que era muy, o sea, la danza, bailaba. O sea, no sé, es como que, así como el cine es un conjunto tan bueno, siempre hemos dicho que el cine es como que el conjunto, el arte máximo, porque es el que puede unir a todas las artes. Eh, pues sí, ahora que mencionas a Michael Jackson, pues sí, tenía la música, tenía la danza, y llegó hasta lo teatral, ¿no? Le metió ahí, Por pues, supuesto. Y además también, yo creo que fue en el momento en el que me empecé también a interesar en los directores de estas grandes producciones, de estos videos musicales, porque no sé si recuerdes que al momento de que iniciaba un video musical en MTV, pues salía, por ejemplo, el nombre del artista, el título de la canción, pero también en la ficha técnica, pues también estaba el el crédito al director, director, ¿no? Entonces es yo veía cierto. oye, es que ya vi que Mark Romanek, por ejemplo, ha producido o ha dirigido varios videos de él, ¿verdad? De Michael Jackson, pero también veía su crédito en los videos de otros artistas, ¿no? Entonces ahí iba investigando poco a poco. Obviamente el flujo de información en los 80s y en los 90s, pues era un tanto limitada, ¿no? Sí. Y si uno quería investigar más, pues se iba uno a las revistas. Ahora la información pues está prácticamente en la palma de la mano. Sí, en el bolsillo. Basta para entrar a la red, ¿verdad? Para tener la información al instante, ¿no? Pero en aquel entonces no. Entonces yo decía, tengo que ir al mall en Laredo, Texas a comprar unas revistas e investigar. Y pasarte viendo el canal cuando todavía dan muchos videos, como que si había programas especiales o conteos y así, era como obteníamos la información antes. Claro. Y sí, pues hablando de directores, ahora que lo mencionas, era notable, aunque vieras en artistas diferentes al mismo director, su sello, ¿no? Hablando de sellos, ahora hoy que vamos a hablar de Robert Eggers es totalmente apropiado porque sí o no es uno de los más, ¿cómo le podríamos decir? De los que tienen más, uno de los estilos más marcados. Solo tiene 3 películas, pero ya es muy fácil de reconocer. Y me encanta porque ni siquiera es de que tengas que ver muchas entrevistas de él o ahondar tanto en su historia como para sentir que conoces su estilo y su como lo que lo impulsa o lo que le apasiona. Simplemente tienes que ver esas películas como para conocerlo y eso a mí me parece, eso es lo que puede traerme más de un autor. No sé, ¿qué es lo que te atrae o qué piensas de Robert Eggers? Pues pienso que es un director que va en ascenso totalmente. Es garantía de una producción única, espectacular, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados nosotros en esos géneros que son el drama, el horror, el terror, el thriller. Entonces, sus películas, pues a veces son un tanto inclasificables, ¿no? Por decirlo de algún modo, oscilan entre estos géneros, algo que pues muchos especialistas en el tema han comentado oportunamente. A mí la Bruja y El Faro, pues me dejaron también esas imágenes de las cuales estoy ávido de obtener siempre que veo una película, ¿no? Siempre trato de elegir una película o trato de seguir el trabajo de algún director en particular, ¿no? Obviamente sus producciones no me han defraudado en absoluto. Son películas increíbles, un tanto también conmovedoras, llevadas a la locura, experiencias, ¿no? Esa es la capacidad que tiene un buen director, de brindar al espectador una muy buena experiencia, ¿no? A mí me gustan las cintas
que de alguna manera te llevan al límite. Ujú. Soy de alguna manera un tanto adicto a las emociones. Entonces, por eso los géneros favoritos pues, son los que acabo de comentar, ¿no? Sí, El sí. drama, el horror, el terror y el thriller, ¿no? Que- Eh, Porque es cuando buscas como autores que te abran puertas para experimentar cosas, ¿no? O sea, como que él es uno de los autores que te permite eso. Más que poner como que su estilo o marcar como que para que me reconozcan, es como lo relacionas a una experiencia y eso, que bueno, ya es como algo que caracteriza, bueno, al menos los que somos apasionados del cine, es lo que la mayoría de nosotros buscamos, ¿no? A través de, no solo de las historias, sino del estilo, de todo lo que hace una película, como experimentar cosas nuevas que son nuevas para nosotros, ¿no? Cosas que de otra manera no podrías experimentar. Yo tengo como, no sé, como que he tenido esta guerra interna, como tratando de decidir dentro de mí. ¿Tú crees que haya que ser como un purista? Porque a mí me gusta mucho la historia. Mi materia favorita en la escuela. Y a veces digo, me gusta Robert Eggers porque me gusta la historia, porque a él se le nota. Ni siquiera he tenido, digo otra vez, no he tenido que ver, no soy mucho de ver entrevistas, la verdad. Como que el detrás de cámaras soy como que más lo que el director quiso que viera, eso es lo que yo voy a sacarle. Entonces, la verdad, sí veo entrevistas y sí me interesan algunas cosas, pero no soy mucho de buscar como que detrás de o de sus vidas. Y la verdad es que él siento que lo conozco, siento como que comparte, se nota su pasión por la historia, por lo que pasó antes, por lo que vino antes o cómo era el mundo antes de como lo conocemos ahora con estas tres películas que ha hecho. Entonces tengo ese conflicto como de que a veces trato de preguntarle a personas que pues no les gustó La Bruja o las encontraron aburrida, ¿te gusta la historia? La mayoría es no, la mayoría era como que ay, era la materia más aburrida o son más como que no sé, les interesan cosas como más dinámicas o no sé, muy alejadas de lo como lo tradicional. Eh, ¿Crees que tenga algo que ver eso o como que o es más, o debe ser más fuerte como su talento como autor, como creador, que el enfoque, que la pasión que siente él por la historia? O sea, ¿tú crees que, bueno, creo que no estoy formulando bien la pregunta, mi pregunta más bien, o mi duda, o mi guerra interna es de que ¿puede alguien como Robert Eggers, que es notable, que se nota en su trabajo, que es apasionado de la historia, hacer que alguien que nunca le interesó, le interese? O a acercar a alguien a esta pasión, vaya? yo creo ¿Sería que sí, posible? ¿Sí? yo creo que sí, totalmente. Acuérdate, Laura, que las personas nos acercamos al arte, en este caso al cine, pues también tomando en cuenta el bagaje que uno mismo tiene como espectador. Ujú, Este, yo creo que todos sabemos cuáles son las películas que nos gustan y cuáles no. ujú, Así de fácil y así de sencillo, ¿no? Sabemos cuáles historias son las que más nos van a conmover, las historias que más nos van a asustar, ¿verdad? O nos van a confrontar incluso con nosotros mismos, ¿no? Es esa relación que el espectador tiene con el arte, ¿no? Es una relación íntima. ujú. Yo lo veo de esta manera. Yo no veo cine para entretener, para Sí. entretenerme. Yo trato de ver cine para sentirme de alguna manera confrontado conmigo mismo y discúlpenme por constantemente estarme autorreferenciando, ¿no? Pero Pero es uno lo que conoce eh, a uno mismo. sí, o sea, no conocemos más que a nosotros, ¿no? Entonces, Ujú, esa relación que tenemos con el cine, pues tiene que ver mucho con nuestra capacidad, con nuestra educación, con nuestra cultura, con muchos factores.
Entonces, basta una chispa, basta una imagen, basta un argumento para que el público despierte y empiece precisamente a indagar más, a conocer el trabajo de los artistas, de conocer el trabajo de los actores, de los escritores, de los cineastas. Y ese trabajo que uno tiene que hacer, estamos tan acostumbrados a que todo se ha dado en la boca en forma de papilla y no queremos hacer ningún esfuerzo intelectual para, para darnos cuenta o para analizar a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, pues al momento de ir al cine también tenemos que hacer un trabajo intelectual y tenemos que hacer un esfuerzo, no solamente nos tenemos que entretener por entretener y ya, ¿verdad? Habrá gente que sí lo haga, ¿verdad? ¿Quién soy yo, verdad? ¿Quién somos nosotros para señalarlos? Hay producciones para todo el público, eso lo sabemos de sobra. Y ahora con las plataformas, pues no se diga, le faltan horas al día nos falta vida para poder ver todo lo que se ofrece. Quisiéramos ver, ¿no? Todo lo que estas plataformas ofrecen o los cineastas en la pantalla grande. Pero yo pienso que el público tenemos que realizar un esfuerzo. Y a veces y que tenemos... ¿No piensas que a veces ni siquiera puede que no, o sea, ni siquiera te des cuenta que estás haciendo el esfuerzo? O sea, yo siento, bueno, al menos sí a él lo considero como de que es alguien que puede hacerte pensar y entrarte en otros mundos sin que siquiera tú pienses, mira, esto es muy intelectual. O sea, ni siquiera, sin que siquiera lo identifiques, ¿no? Creo que como eso es lo que es la señal de un buen autor, un cineasta en este caso, que genere eso que tú dices, pero sin que la persona, pues no sé, no te das cuenta cuando ya estás dentro de toda esta, ya tienes esto, ya se sembraron estas ideas, ya está este mundo dentro de ti. Y de hecho, no, es que podemos tener ejemplos en La Bruja y El Faro. O sea, claro, como que las dos primeras. Justamente eso te iba a comentar. Pues hace, ¿qué será? En el 2019, si no mal recuerdo, se estrena el Faro. El Faro, sí. Tuve que ir a Laredo, Texas, porque aquí en Nuevo Laredo pues era casi imposible de que esa película se fuera a estrenar. Y creo que nunca se proyectó en el Cinépolis o en los cines locales. Sí, aquí en nuestra Entonces, ciudad, crucé el charco, vi la película en Cinemark, que era donde la estaban proyectando. Pues vi las primeras proyecciones de ese día de estreno y fue una experiencia agotadora en general, o sea, fue una película bastante extraña, lo platicábamos ayer, y yo, en esa llamada telefónica, y fue una experiencia asfixiante, pero sí me dejó un par de imágenes que fueron las que a mí me impactaron y que fueron las que realmente pagaron el costo del boleto, ¿no? Y dije, pues es que finalmente a eso vengo. Y recibí lo que quería recibir y punto y se acabó, ¿verdad? Independientemente de que si el guión fuera el mejor, ¿verdad? Y esa imagen de la que te hablo es... pues Robert Eggers digamos que se inspira en una pintura, creo que de principios del siglo pasado, de un artista ruso que se llama Sasha Schneider, si no me equivoco. Entonces yo vi esa imagen que se presenta en la parte final de la película, en la parte más tensa, ya justo llegando al desenlace. Y dije, esa imagen yo la he visto en algún momento, o sea, la he visto en alguna ilustración, en algún libro. Y duré, yo creo que, no te echo mentiras, como unas 2 o 3 semanas
tratando de investigar de qué se trataba con muy poca información para ingresar a Google, Sí, no puedes googlearlo. porque la única información que tenía era la imagen que había visto hace semanas, ¿no? Ujú. Sin más. Entonces yo creo que me tardé como unas 3 semanas hasta que di con el autor de esa imagen de la que este cineasta se había inspirado, y fue espectacular, ¿no? Es una imagen de dos hombres que pues están, uno está de pie, pero pues tiene como un halo así como de monstruosidad, ¿verdad? Es un ente, Ujú. está cubierto con una capucha, y en lugar de un rostro, porque la disposición de las imágenes son que están viéndose, ¿verdad? Pero el espectador está viéndolos de lado. Ujú. En lugar del rostro, ¿verdad? Pues tiene esta luz de un faro que precisamente está saliendo de ahí e ilumina a su vez el rostro de la persona, de ese otro hombre al que está sometiendo, ¿no? Ujú. Entonces, fue espectacular, fue una imagen esa fue la imagen que se quedó clavada así en el subconsciente, ¿no? Tan es así que lo repito, me llevó a estar buscando y buscando y buscando. No me di por vencido. Después, oportunamente, bueno, pues lo publiqué a través de mis redes sociales. A muy pocas personas les interesó, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues me saqué la espinita, ¿verdad? Dije, ya descubrí, ¿verdad? De dónde viene esa De imagen. cuando tú sientes de que, ay, descubres algo, pues sí, pues eso es súper genial, no sé, y sí, como que la atención que recibe con que sea poca es bueno, pero sí, sí conozco ese sentimiento, vaya. Me imagino como que tu sentimiento de satisfacción o lo que sea, de que por fin una imagen que estaba nada más en tu cabeza la pudiste relacionar. Pero bueno, Y bueno, esa película, como la obra precisamente de este pintor ruso, que precisamente escapa a Alemania porque era perseguido por ser homosexual. Mm. Bueno, pues sus pinturas en su mayoría están cargadas de un nivel de locura, de homoerotismo, Mm. de claroscuros, Ujú. ¿verdad? Y fue casualmente, ¿verdad? Pues lo que este director Robert Eggers planteó en su cinta, En ¿verdad? esta, sí, Entonces, sí, de sí. alguna manera, pues ese círculo se va cerrando, ¿no? Ujú. Y ¿Cómo? uno como público, pues vas llegando a tus propias conclusiones. Y es eso, lo que decíamos de que ni cuenta te das, porque por decir, tienes como, a ti te gusta mucho la pintura porque eres muy visual, o porque eres más visual. Claro. Yo la verdad, sí me gusta la pintura, pero la verdad, me considero como que neófita en todo lo que tenga que ver con la pintura. Pero lo que decíamos de que no te das, de que es tan bueno que no te das, que tiene el efecto que desea aunque un espectador pueda no darse cuenta. Yo esta película también la tuve que ver en Laredo, Texas, en idioma original sin subtítulos. No sé si eso, de hecho no la he vuelto a ver, no la he vuelto a ver ya con subtítulos. Era difícil de comprender porque él es muy purista. Bueno, eso me encanta de él. Desde La Bruja fue lo primero que me gustó, cómo hablaban, que fue como fiel a la manera de hablar de Nueva Inglaterra de ese tiempo, hablando de La Bruja. Y en el caso del Faro también como que como quiso ser muy fiel también como que al lingo de los trabajadores marinos, como un trabajador que vive en un faro, ¿no? Como que desde los acentos hasta el lenguaje, las palabras que utilizaban. Entonces, sí siento que muchas cosas no entendí porque no comprendí bien, porque no está en inglés fácil o tradicional o el más comprensible moderno, ¿no? Sin embargo, yo sí, lo que me dejó esa película fueron sentimientos. No pude decir, ay, me encantó. No, nunca pude definir qué me hizo esa película. Nunca, si me preguntaban, no quería responder de que te gustó o no te gustó. No te voy a decir que no me gustó, porque me generó muchas cosas, me dejó muchas imágenes en la cabeza, sentí que no lo entendí, me quise culpar a mí misma y puedo entender que muchos no entendieran como que qué pasó y a lo mejor no entendieran como que
no pudieran poner en palabras lo que vieron, pero estoy segura que nadie salió de esa película indiferente o sin que les haya movido algo. Y todo eso que estás diciendo tú de una sola pintura, sí, esas imágenes que decías que plasmaba este pintor en sus pinturas, eso siento que eso fue lo que me provocó. Con esos sentimientos salí yo, como que el conflicto que había entre ellos, y tanto interno como que en su relación, fue algo que cargué conmigo saliendo de la película. Era como que pude sentir esa dinámica, y aunque no entendiera de lo que estaban hablando, o por qué se estaban gritando, o por qué estaban haciendo todas estas figuras que utilizaban la sirena, puede que no haya podido ponerlas en palabras, pero fueron sentimientos, fueron sentimientos los que me dejó esa película personalmente. Te entiendo totalmente. Y sabes, cuál es un factor muy importante en el caso de La Bruja y el Faro. La Bruja, pues sabemos que se estrena en 2015, es la primera entrega de este cineasta estadounidense. Pero con La Bruja, pues nos acercamos a un tema muy femenino, ultra femenino, diría yo, ¿verdad? Y ese puritanismo que se vivía en Massachusetts, precisamente, que era muy fuerte, ¿no? El puritanismo, la sociedad, estas colonias que estaban asentadas en aquellos bosques, esos paisajes lúgubres que finalmente pues permeaban en el ánimo de una aldea, ¿no? Entonces, esta chica que es Anya Taylor-Joy, ¿verdad? Que pues gracias a esa película es lanzada a la fama, por decirlo así. Pues el planteamiento es totalmente femenino. O sea, es una película femenina. Y es también, pues, todo lo que han vivido precisamente las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo han sido tratadas, cómo han sido malinterpretadas en muchos casos. Y sometidas, y el cine, ¿no? Sí, y sometidas, y ha sido terrible, ¿no? Lo que muchas desgraciadamente han vivido. Eso fue lo que yo pude captar en términos generales. Obviamente, si uno le rasca más allá, y si nos ponemos de curiosos y de intensos, ¿verdad? Y queremos investigar más, pues obviamente nos vamos a dar cuenta de que el cine está, y el caso de La Bruja, ¿verdad? Pues también está llena de muchas alegorías, ¿verdad? O sea, no es nada más lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo, sino ahí hay más cosas ahí que están escondidas, ¿no? Muchos datos, lo que ahora llaman los Easter eggs, ¿no? Sí. Entonces, y luego llegamos al Faro, y es un tratamiento distinto. Son dos hombres que no se soportan, que tienen una relación terrible. Obviamente el planteamiento es distinto, ¿verdad? Porque son estos hombres que parece que no se pueden controlar, que tienen ese sentimiento un tanto animal, ¿verdad? Muy visceral, que es precisamente también el sentimiento que yo veo en esta nueva entrega de la película que nos trae a realizar este episodio, que es para la que estamos haciendo larga introducción. Pero y larguísima. Ya nos volamos la barda. Pero está genial porque es Robert Eggers. No podíamos hablar de su última película sin dar este paseo, ¿verdad? Ajá. Entonces, también en esta otra cinta de El Hombre del Norte, por decir su título en español, pues habla acerca también de ese sentimiento muy animal y muy tóxico y muy visceral, ¿verdad? Pues del hombre, ¿no? Por desgracia. Como lo instintivo, ¿no? Como que adjudicando al instinto que es lo que termina dominándolo, ¿no? Exacto. Y bueno, sí, pues sí, con esta, ahora que decíamos, ahorita, sí, había perdido la idea, pero ahorita que decías lo de que hay muchas alegorías en La Bruja, porque dije, no falta que va a saltar el que, como decíamos, ok, va al cine por entretenimiento, porque si recuerdas La Bruja, que es del 2015, no hemos mencionado eso, fue la primera,
tuvo muchas reacciones negativas porque la vendieron como una película de horror. O al menos sus detractores, es que no es una película de horror, que tiene de terror, lo que sea. Los fanáticos del horror, que de hecho es el horror que pues no sé, el de Freddy Krueger, ¿no? ¿Cómo llamamos ese horror, ese tipo de horror Pues podría tradicional? ser slasher, ¿no? Sí, o slasher, o como Bueno, que es el más tradicional, no sé cómo llamarlo. De seguro hay una palabra que estoy olvidando en este momento. Pero sí, fueron sus primeros detractores, que de hecho hacen una burla en la última de Scream. Una burla, pero cool, de que, ay, yo no veo ese tipo de horror, yo veo horror ¿cómo era, cuál era el nombre que le decían? Elevated. Yo veía yo veo horror elevado, ¿no? Que es Robert Eggers. Y bueno, no sé, este otro cineasta que sale, Ari que Aster, Ari Aster, que están como que van a la par, que son como que a los que Jordan identificamos. Peele es otro. Jordan Peele, ajá, que ya son como que horror elevado. Bueno, entonces los fans de como del horror tradicional, que ahora podemos llamarle tradicional, fueron los primeros que saltaron a atacarla, ¿no? De que no es una película de horror, no es de terror, porque la ven solo porque es de una bruja, es de terror. A mí me gusta pensar que alguien que la vea, tal vez no tratando de encontrar alguna alegoría, tal vez no queriendo ni pensar, el máximo mérito otra vez que le doy yo a Robert Eggers es que él crea ambientes. O sea, aunque tú no entiendas, no entiendas o no quieras entender las alegorías o los mensajes que puedas encontrar, no puedes evitar meterte en ese mundo, no lo puedes, o sea, estás ahí y ya estás ahí adentro, te va a provocar algo. Entonces, tal vez muchos se refirieron a que era una película de horror porque te trataba, no sé, te metía en ese mundo lo que era horror o lo que significaba horror en ese contexto, en un mundo en el que el diablo era palpable, era algo que era parte de la vida de todos y que regía el Dios y el diablo era algo eh, que regía cómo se comportaban, cómo crecían, cómo vivían, cómo comían y todo. Era algo como más parte de de su estilo de vida diario, ¿no? Entonces, igual si puedes entender alegorías o no, o lo que tú quieras, no puedes evitar, él creó como que este ambiente, crea este ambiente en cada una de sus películas del que no puedes escapar, o sea, independientemente de a lo que vayas, si vas a entretenerte, él tiene su máximo talento es crearte este mundo, llevarte a estos mundos. Claro, y fíjate que además de las atmósferas que mencionas, algo muy importante que he visto, o las diferencias que yo he visto a lo largo de este tiempo, yo veo que, por ejemplo, el cine de estos nuevos autores, como Jordan Peele, como Ari Aster, como Robert Eggers, te plantea personajes, pues, algunos un tanto bucólicos, ¿verdad? Llevados totalmente al extremo, pero también personajes que tienen un desarrollo, que tienen un arco, que van transitando un arco literario, ¿verdad? Para que el personaje se pueda desarrollar. Eh, que, que, y se alejan de aquello que es completamente bueno o completamente malo. O sea, siento yo que muestra personajes que están más de alguna manera entre la ficción, ¿verdad? Y algunos dotes por ahí de fantasía, pues son personajes que están dotados de naturalidad, ¿no? O sea, las personas pues, no somos completamente buenas y tampoco completamente malas, ¿no? Por eso creo que en algunas circunstancias, aunque suene muy escandaloso, pues nos podemos identificar con algunos personajes, ¿no? Contrario a ese cine de los 80s, del cine de horror en particular, porque pues en los 80s veíamos la clásica escena de la chica increíble, despampanante, rubia, muy bien dotada, que a la menor provocación se desabrochaba, por ejemplo, un brasier, mostraba sus pechos, ¿verdad? La ponía en una situación de total vulnerabilidad,
y resultaba que pues era la que mataban en la cinta, ¿no? Entonces, Ujú. o en otra entrega, por ejemplo, de la misma saga de La calle en el infierno, creo que no sé si es la número 2 o la 3, que nos enfrentamos con una serie de situaciones en donde en la superficie te mostraban una cosa, pero en el fondo de las situaciones te mostraban un horror o un satanismo totalmente a las cuestiones homosexuales, ¿no? Mm. Entonces, hay una cinta de esa saga de Pesadilla en la calle del infierno que está dotada totalmente de homoerotismo también y en donde se condena totalmente, ¿no? Mm. Entonces, lo repito, en la superficie estaba un argumento, pero en el fondo estaba otro El que tras- además era el condenatorio, ¿no? mm. Era este cine que te adoctrinaba, que te decía que era lo que estaba mal. Si una chica descubría o gozaba de su sexualidad, ¿verdad? Pues le iba a ir así, ¿verdad? Sí. Y en el cine de ahora, pues vemos que los personajes se desarrollan, a pesar de que vemos estas historias del siglo X, del siglo Ujú. XVI o del siglo XVIII, por ejemplo, el siglo X en el caso del hombre del Del norte, norte. Ujú. pues vemos que sí, son personajes que viven en sus circunstancias muy particulares, ¿no? En sus tiempos, pero pues no muestran más allá esa profundidad, ¿no? Del personaje. No hay un trasfondo moralista, o sea, no hay Exactamente. eh, un mensaje ahí subliminal donde sí, la complejidad Que te queda dijera en que las todo cosas, si haces las cosas, de esta ajá, manera. Ajá, sí, ajá, que si, es cierto. que si un personaje hace las cosas de determinada manera, pues se va a condenar, ¿no? Sí, y es el No, malo o es el bueno. Es dependiendo de si te portas como se supone que sea o no, ¿no? Pues exacto. sí, es cierto. Y sí, así que aquí amamos desde lo que nos adoctrinó en la adolescencia hasta el horror elevado, que es lo que nos están ofreciendo ahorita, porque es la evolución que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Y bueno, pues ahora ya empezamos, ya mencionaste tú lo de un aspecto del hombre del norte, que es por quien estamos, vamos a hablar de él, de esta película, porque es la última entrega, es de este año, del 2022, y hay que destacar porque que no se confundan. Bueno, vamos a hablar de la sinopsis primero. ¿Quieres dar tú la sinopsis? Soy muy mala dando sinopsis. Te lo voy a encargar a ti. Okay. Sí, vamos a hacerlo ¿Por qué rápido no? porque sí, es lo más así se trata el hombre Y del además norte. porque no vine preparado. Así, Perdón. no, yo tampoco estaba tratando de aventar la papa porque siempre la sinopsis es mi débil, pero bueno, es que no había planeado dar la sinopsis, pero como iba a hacer mención de que quien sea que vea la sinopsis y vea eh, el nombre del personaje principal, pues lo va a relacionar rápidamente con otro muy famoso, ¿no? Claro. Es El Hombre del Norte, está basado, se trata de un príncipe que es testigo del asesinato de su padre a manos de su tío, ¿verdad? Del hermano de él, del hermano del rey. Y pues tiene que escapar pues para salvar el pellejo, porque pues su tío seguramente va a ir detrás del siguiente heredero que es él. Escapa, pero jura volver para vengar a su papá y rescatar a su mamá, que su tío toma como esposa después de asesinar y derrocar a su papá. Este personaje se llama Hamlet. Y la aclaración que quería, es que he visto muchos, bueno, no tantos, pero he visto varias reseñas que hablan como de que la versión de Hamlet de Robert Eggers, ¿no? Que es como que su versión, o más bien como que la adaptación de Hamlet a lo nórdico, bueno, lo nórdico, lo vikingo de Robert Eggers, pero hay que aclarar que no es así. Esta leyenda es muy antigua, es más bien, es al revés. Eh, Hamlet está basada en esta leyenda nórdica.
de la cual, bueno, traté de investigar un poco, pero nunca encontré como un origen o una versión así completa que sea el origen. Es una de esas leyendas que tiene diferentes ramificaciones. Eh, Ahí está basado en parte en un poema de Islandia, Claro, y otras versiones sajonas. Es como todo las tradiciones vikingas que no se sabe de Beowulf y todas, que son como la literatura era antes, que iba de boca en boca, pues se pierde como que el origen, pero lo que queda pues es la historia y la base principal, ¿no? Claro que ustedes oyen como que esta mini sinopsis que traté de hacer y ahí pudieron ver Hamlet, no solo Hamlet, sino que el Rey León, que está, que claro. pues sacó su idea pues también de Hamlet, que a su vez pues sacó pues está inspirado en esta historia, ¿no? Y pues sí, ahí nuevamente se nota como el, su pasión por la historia al retomar esta leyenda, la pasión por la historia de Robert Eggers. Y pues bueno, ¿qué te ha parecido? Ahora sí, ya hablando del Hombre del Norte. Fíjate que sinceramente no he tenido suficiente tiempo para digerir lo que vi Ujú, hace algunos días. Eh, la película se estrenó en México el 14 de marzo, ujú. justamente De en los abril, días de abril, perdón. sí. El 14 de abril se estrenó en México, justamente una semana antes de su estreno en Estados Unidos. Sí. Y creo que se estrenó en México porque, primero en México porque es uno de los tres mercados más importantes del cine en el mundo, ¿no? Entonces, pues yo no había visto sinceramente tanta promoción de una película de Robert Eggers como en esta. No Ujú, se le dio el mismo tratamiento en medios de comunicación con La Bruja y menos con el Faro, ¿no? Pero El Hombre del Norte vino a romper las redes sociales pues toda esa exposición mediática que producía precisamente la Universal y Focus Features ujú. en muchas partes de muchos países del mundo. Me aventé todas las alfombras rojas sabidas y por haber. Me acuerdo que algunas las vi en transmisiones en vivo. Vi la alfombra que se hizo en Inglaterra, en Londres, ¿verdad? Que se hizo en Islandia. Este, entonces, fíjate que volviendo a la pregunta, no he tenido realmente el tiempo, no me ha dado el tiempo por resolver si esta película me llegó a satisfacer del todo. Ujú. Sí, Ahora, puedo caer en una contradicción muy grande porque lo que vi pues fue espectacular. Eh, eh, Todos esos desplazamientos de cámara, un gran, eh, ¿cómo se le dice esta escena? Que este plano secuencia sí. espectacular que después me enteré que tuvieron que repetir, creo que Ujú, en 4 o en cinco ocasiones, ajá. y esto debido a que los caballos estaban mal situados, unos caballos que estaban al fondo de la imagen estaban mal situados, por decirlo de alguna manera. Ujú, El director obligó prácticamente a los actores, principalmente a Alexander Skarsgård, ujú. a tener que repetir la escena, ese plano secuencia que pues yo debo imaginar, ¿verdad? Que debe ser algo extremadamente difícil de realizar, ¿no? Sí. Entonces, leí por ahí que el actor resultó muy agotado después de los cortes y de esta repetición de las tomas, ¿no? Eh, Visualmente es un espectáculo, es una película impactante. Aquellos, pues, lugares impresionantes que muestra esos paisajes. La película fue rodada en sitios como Islandia, principalmente, pues ahí justo se desarrolla la historia. También en Belfast, algo así leí.
Y creo que en otra parte que Irlanda, Irlanda del Norte, ¿no? Creo que utilizaron algunas locaciones que se utilizaron en su momento con Game of Thrones. Entonces, pues en cuestión, en una cuestión visual es una película espectacular, ¿no? Yo quisiera haberla visto en una pantalla que te mostrara ese 4K impactante, ¿verdad? Pero desafortunadamente en Nuevo Laredo no tenemos pantallas grandes No. con esta calidad en la imagen. Pero bueno, pues me tuve que conformar, por decirlo Pero ya así, ¿verdad? Sí, y agradecer por lo menos que nos dieron la oportunidad de tenerla en pantalla grande, porque ya sabes cómo nos toca aquí, que no llegan, como hablabas del Faro, no. Y precisamente porque esta película se ve, se nota que le pusieron ya más empeño en volverla comercial, o sea, en que vendiera y en que estuviera en todas partes, porque como dices, no, o sea, su predecesora, que ya era, que con el éxito que tuvo, éxito en el nivel crítico, más bien, porque estoy segura que no he buscado números de la bruja, pero fue más como como de fama, de que se hizo la fama, fue casi toda su fama o las buenas críticas las obtuvo en festivales de cines o en áreas de cine independientes, ¿no? Entonces esperarías como que su segunda, alguien que tuvo como una premiere así, una primera obra así, pues que su segunda fuera como que la que le dieran este impulso, ¿no? Bueno, fue a su tercera, vaya, en El Nombre del Norte se nota como que, hasta te decía que en el póster, o sea, me acuerdo cuando vi el póster oficial, se veía muy genérico, dije, esto es, pues no sé, como que me dio un poco de desconfianza, dije, ¿por qué? No sé, no hay que juzgar un libro por la portada, pero por ese póster que se veía como que muy genérico, sí llegué a juzgarlo un poquito, dije, ok, ya se metió, ya está como que tratando de entrar a lo comercial, tal vez va a traicionarse un poco a su estilo, no sé. Pero a mí no, a mí no me decepcionó, o sea, salí yo muy feliz. También estoy un poco en el mismo canal que tú, entiendo lo que me dices de que no te has dado la oportunidad o no has tenido oportunidad de procesarlo. Yo salí, o sea, cuando salí, o sea, supe que estaba contenta, o sea, supe que es de que esto era lo que quería, esto era lo que necesitaba, bien. Ya pasando como que al día siguiente, así como que lo empiezas como que a desmenuzar y a buscarle como que a sobreanalizar las cosas, como que ahí empecé a encontrarle como de que, ok, aquí como que me quiso o esto tal vez era demasiado, no sé, como que la empecé ya a juzgar fuera de ese como primer impacto, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, aunque no puedo decir que es mi favorita de sus tres sigue siendo La Bruja. Hasta pensé, o sea, como que yo esperaba tal vez decir como que, no, sí, es la que lo va a lanzar como que a la fama, porque es la que están vendiendo, o sea, la están promocionando en todas partes y quieren que todo el mundo vea. Entonces yo tal vez esperaba como que que superara a las otras dos, ¿no? No puedo decir que siento que la superó, pero sí estoy muy satisfecha con ella. Una de las principales razones por las que me emocionó es porque salí pensando que cualquiera le podría gustar. Por lo que tú habías mencionado hace rato, de que retrata mucho como que esa bestialidad humana, como esa violencia que parece como si fuera algo natural en el ser humano o en el hombre, más que nada. Eh, Siento que como que a quien le gustan las películas de acción no va a tener queja con esta película. Tiene escenas de acción muy potentes y si te vas a entretener, al menos yo no tuve un momento de aburrimiento
en lo que duró la película. No, no hubo un momento en que dije, ¿qué está pasando? O ¿a dónde va con esto? O ¿a qué hora se va a acabar? Y Personalmente, ¿va? Siempre estuvo como que, siempre me tuvo atrapada hasta el final. fíjate que de entrada lo primero que me atrapó a mí del Hombre del Norte fue la noticia de que esa película se iba a armar, se iba a producir, se iba a filmar. Entonces cuando me di cuenta de que el elenco estaba integrado por Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke y además Bjork, dije, ¿qué es esto? Sí, ¿no? Bjork. Eso fue ese fue como que para mí el primer gancho que tuvo la película, ¿no? Después, pues desgraciadamente nos cae una pandemia de la cual pues ya todos estamos enterados, definitivamente. Ya Y la todos película, vivimos. sí, y la producción de esta película pues se detiene, ¿verdad? Lo cual fue una noticia que de alguna manera pues me puso un tanto triste, por decirlo menos, ¿no? Entonces, a principios del 2020 se retoma la producción, se empieza a filmar y al cabo de unos 10, 11 meses, creo que a finales del año pasado se termina y pues inicia todo este proceso de edición, ¿verdad? Pero de entrada la noticia fue la que a mí me impactó, ¿no? Porque estamos hablando ya de un elenco estelar, de unas super estrellas, ¿no? O sea, Nicole Kidman, lo repito, Anya Taylor-Joy. Taylor-Joy, perdón. Ethan Hawke. Ethan Hawke, no mencionamos que él sale del rey Aurvandir. Exacto, tiene una participación muy breve, aunque no tan breve como la de Bjork. Sí, la de Bjork fue. Pero ¿estás de acuerdo que la de Bjork fue así como que es suficiente? Es decir, como que sí estuvo, Sí. fue muy cortito, pero fue como que era nada más lo ideal que necesitabas ahí para darle ahí el punto. Es de como que no necesité más. Y fíjate que es importante mencionarla, aunque su participación haya estado limitada, yo creo que a unos tantos segundos dentro de la cinta que dura poco más de 2 horas. Pero es muy importante, sí. Es importante mencionarla porque justamente ella es quien presenta al director con su co-guionista. Ok, ella hizo posible esto. De alguna manera sí, por verlo de alguna forma. Ella presenta a Sean, que es este novelista John. islandés. Ajá. John, sí. John, sí, eso. Es un novelista y poeta muy importante en su país, y fue quien finalmente se junta con Robert Eggers para el desarrollo del guión y de todos los personajes, basado en lo que tú comentaste hace algunos minutos, que es este cuento, esta leyenda o poema islandés tan antiguo que no se conoce precisamente creo que ni el nombre, bueno. El nombre real, ¿no? El nombre real, ¿verdad? Y el autor, ¿verdad? O sea, sí. el autor es desconocido. Entonces, ellos inspirados en eso, ¿verdad? Que obviamente la obra de Shakespeare, como lo comentaste hace un momento, de ahí él se inspiró precisamente para después hacer su obra sobre Hamlet, ¿no? Entonces, obviamente ya sabemos que la obra de este importante artista como lo fue William Shakespeare, ¿verdad? Pues de ahí se han desprendido infinidad de historias que se han plasmado en novelas, en libros muy importantes, y en películas, y obviamente en obras de teatro, ¿no? O sea, William Shakespeare, lo sabemos, pues es también la columna vertebral de muchas situaciones que vemos, incluso producciones contemporáneas, actuales. Entonces, ahorita quiero hacer espacio para mencionar que a mí siempre me gusta, como que agradezco por personas como Robert Eggers, que está tomando como que el origen de lo que inspiró a Hamlet, porque a mí siempre, bueno,
solo porque conoces la historia. En Hamlet es el rey de Dinamarca, se supone que está en el reino de Dinamarca, pero es muy inglesa, ¿verdad? Esa obra es muy inglesa. O sea, siempre hay como que una, como tonalidad o no sé de las historias de reyes y siempre piensas en la Edad Media y piensas en Inglaterra o todo, es como que una visión muy inglesa. Exacto. Y a mí me encantó, o sea, me encantó que tomar esta historia, es una historia en la Edad Media, pero desde el punto de vista nórdico, ¿verdad? O sea, como que volviendo a su origen, es otro, como decíamos, nos adentra a un mundo que es desconocido porque no es tan tratado, o sea, le arranca a Shakespeare, vaya, le arranca a Shakespeare esa apropiación que hizo de esa historia y que la hizo anglosajón, bueno, ¿cómo podemos decirlo? La anglo convirtió, lo que sea, la hizo a los modos ingleses y es como arrancarle y apropiársela de nuevo, ¿no? Esta es, y es un director estadounidense, eso es algo que me fascina también de él, como que es muy tradicionalista, pero no es como que el típico norteamericano que al revés, quiere como que todo americanizarlo. Esto es algo que me encanta de que haya hecho esta película, que le devolvió como a poner en pantalla y a ponerle el tono y a rendirle en las formas, imágenes. Creo que tal vez el lenguaje no hizo tanto como en La Bruja, pues no sé, debieron de haber hablado pues otro idioma, pero la verdad no he investigado por qué decidió hacerlo en inglés. O sea, como que eso es a lo mejor algo, siento que tan purista como se ve él, siento que yo esperaba como que hablaran como más, pues no sé, islandés sería en este caso, islandés y antiguo, ¿verdad? O sea, no sé, sería como que un islandés viejo, tal vez eso lo iba a hacer menos comerciable, o no sé, lo iba a hacer más difícil, o tal vez iba a ser más difícil de traducir el guión, no sé. Pero fíjate que hubiera sido una contradicción muy grande porque, lo repito, a diferencia del Faro y de La Bruja, sus dos producciones anteriores, este es justamente su cinta más, que se siente más accesible. Sí. Entonces, Bueno, ponerla sí. en una categoría como más purista hubiera sido, yo creo que No un iba, tanto difícil para el común denominador, ¿no? sí. De la audiencia. Entonces, obviamente siempre estas historias, pues van a ser un tanto más accesibles en este idioma, Uh-huh. en universal, entre comillas, ¿no? Que es el inglés. Que sí, No como, me molesta tanto en realidad. sí, no, a mí tampoco, nada más me quedó la duda así como de que, no sé, como que de él habría esperado que se fuera a lo purista, así de que no, voy a hablarse, no sé, tipo Mel Gibson que quiso hacerlo, como es, no sé, eh, pero sí, nada más como que se me hizo como curioso, Y pero sí. fíjate que lo que comentabas hace un momento en cuanto a que este realizador se apega mucho a la historia, a la tradición, a la fábula de la cual está tratando. Eso es justamente algo que le alaban a él y que critican mucho por ejemplo, en otro realizador de su generación que es Ari Aster, Uh-huh, porque no sé si recuerdas que en Midsommar, uh-huh. también, que es una película que creo que se estrenó en 2019, si no me equivoco, Sí, creo que sí. 2018, algo por ahí. Él toma una tradición danesa Uh-huh, pues prácticamente la transforma en una situación completamente distinta a la realidad, ¿no? uh-huh. Entonces, creo que por ahí los daneses estaban un tanto, cuanto molestos por esa situación, ¿verdad? Porque él tomó eso, pero lo transformó, lo destruyó, ¿verdad? Sí, 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 Y nos presentó una cinta que a mí me encantó sí, mucho, a mí me también. impactó, pero que Uh-huh. obviamente se aleja, ¿verdad?
de esa veracidad, ¿no? O sea, sí, no, él no se concentró como en ser fiel como que a la tradición o rendir algún tipo de ser purista, otra vez voy a usar esa palabra, a lo que es la tradición, sino él se enfocó más como en los personajes o más bien lo que provocaba, ¿no? Yo siento que sí su historia está como más enfocada, no tanto al ambiente, que eso es lo que caracteriza a Robert Eggers, no tanto lo que está alrededor, sino al, a las luchas internas de los protagonistas, cómo salen, ¿no? Como lo que va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, vaya, sí exacto. siento que es la característica. Y Robert Eggers, como ya lo comentamos, pues sí se apega mucho a la tradición histórica, es un maniático del detalle. Vemos unos sets de unas aldeas pues totalmente delineados a cómo vivían estas personas en esas chozas, ¿verdad? En esas casas, soportando las inclemencias del tiempo, del clima, pero también teniendo a un lado pues estos paisajes tremendos, ¿no? Y aparte, ves esta contradicción, por decirlo así, porque estás viendo una montaña espectacular o estás viendo que al fondo está un, un volcán que te puede amenazar, ¿verdad? Pero también está esta otra contraparte que es la actitud de estos hombres que llegan a la aldea, El a salvajismo, sí. el salvajismo, ¿no? Es ese contraste, ¿no? Del paisaje que es precioso y del hombre que llega a destruirlo todo, ¿no? Eso Sí. también es algo muy importante, creo que para mencionar. Sí, perdón, porque a pesar de que estamos diciendo que se nota que es como que la que más quiso ser accesible, no se limitó, o sea, sí, no se limitó en ciertos aspectos que eran importantes. O sea, porque siento que si se hubiera dejado influenciar por lo que era como aceptable o lo más, pues no sé, típico del género que estaba ahora tratando de entrar, se habría limitado como que en ciertas escenas eran demasiado, bueno, o sea, no se limitó en la crudeza, vaya, o sea, es que así eran de salvajes y así eran de salvajes, y quemaban niños, sí quemaban aldeas y violaban y eran animales. Se me hace como interesante mencionar que el protagonista, Hamlet, pues huye, ¿no? Ya habíamos mencionado que huye y sobrevive porque es pues acogido por lo que le llaman berserker, se convierte en un berserker o algo así. Son guerreros, fueron vikingos los que lo acogieron, son guerreros que pelean en estado de frenesí, así es como que la definición que pude encontrar. Hay como que hay muchos poemas, historias y leyendas también que no sabemos dónde inician, sino que fueron de boca en boca acerca de estos guerreros, que de hecho es una de las escenas que más me gusta. De hecho es cuando nos presentan a Alexander Skarsgård ya, pues ya al niño Hamlet que escapó, ya crecido. eh, Están como que en una ceremonia de trance, porque se convierten en este caso en osos, bueno, creo que sí, pero podían convertirse en osos o en animales salvajes, y En lobos, ¿no? en lobos, ajá, y en este trance es como ellos iban a atacar aldeas, a saquear aldeas, a pelear y a hacer, pues apropiarse de cosas, ¿no? Hacer un desmadre, Hacer un básicamente. desmadre, ándale, sí. Sí, para ponerlo en términos sencillos. Así es como saqueaban, así es como se apropiaban de cosas, como ganaban territorios. eh, Era como su característica. Entonces se me hizo como, bueno, no, antes de esta película no sabía, como que ni siquiera conocía este término. Y no sé, una de mis escenas favoritas fue esa. Y este tipo de salvajismo animal, ahí lo pone y ahí está, y no sé,
no se limita, no en el sentido en que quiera ser en que sea grotesco, ¿no? Porque es muy artístico, es muy artístico, se ve, o sea, todo se ve, es difícil como de explicar cómo la violencia puede ser estilizada. Y siento que a pesar de que tiene mucha sangre y violencia y todo, hay algo poético por ahí. Ahorita que Por mencionaste lo de supuesto, sí. por supuesto que lo hay, a pesar de esa dura circunstancia que el director nos está mostrando en la pantalla. Uh-huh. Cuando él llega a la aldea, ¿verdad? Y pues se hace este desmadre, ¿verdad? Que como acabo de decir hace un momento, pues bueno, ahí conoce al personaje de Olga, interpretado por Anya Taylor-Joy, uh-huh. que bueno, pues por decirlo de una manera coloquial, ¿verdad? Se convierte en ese interés romántico de Hamlet, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vemos que ese personaje, ¿verdad? Pues se va haciendo un poquito más, blando, ¿verdad? Uh-huh. Se va humanizando, ya no es ese Sí. animal que llevó a la aldea a destruirlo todo, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, pues tratando de no revelar tanto argumento, tanto spoiler, ¿verdad? Pues vemos que se relacionan, ¿verdad? Que luego después se hacen pasar, ¿verdad? Por esclavos. Uh-huh. Y bueno, pues este tipo hace todo lo que esté en sus manos, ¿verdad? Para lograr sus objetivos, ¿no? Y hasta cierto punto lo logra. Uh-huh. Pero también se topa con pared y con ese giro de tuerca espectacular que tiene la historia, que igual y muchos espectadores hasta cierto punto nos lo esperábamos, ¿verdad? Que pues es la actitud de una persona que estuvo trabajando tras bambalinas. Uh-huh. Y que pues resulta una total decepción para este protagonista, ¿no? Uh-huh. No voy a revelar los motivos, ni quién, ni los Ni nada. porqués, ¿verdad? Uh-huh. Porque es un momento crucial Clave, en sí. la película, es un momento clave, es el parteaguas, el intríngulis, como dicen por ahí. Sí. Entonces, pues ese sentimiento, ¿verdad? Ese nivel de frustración Uh-huh. pone a este personaje totalmente furioso, ¿verdad? Que luego después él manda a llamar a estos guerreros, a estos espíritus, ¿verdad? Para que lo ayuden pues, a llevar a cabo su empresa, ¿no? Sí. A llevar a cabo sus planes, finalmente. La venganza, ahorita que decías lo de que tienes se crea como este subplot romántico, o bueno, no es subplot porque sí tiene mucho que ver en el desarrollo del personaje, como que esta relación que tiene con el personaje de Olga, que es el que la va como que humanizando, como decías, pero nunca se pierde ni en ella, como que sabes, siempre puede sentir sus motivos, él nunca lo suelta su deseo de venganza, nunca, siempre se lo ves en cada cosa, hasta si se enamora o no se enamora, es algo que está presente y no, o sea, es parte de él. Y en ella siempre tiene como que su sentido de supervivencia, ¿no? Pues es como que ella, a pesar de que crean como un vínculo, siempre sabe sus motivos y son palpables y son reales para ti. Entonces, en cierto modo, o sea, cualquier siguiente paso que hagan tiene lógica para ti, porque tiene lógica o te hace sentido, sientes que lo conoces, ok, es porque esto es lo que lo impulsa. Y no sé de qué manera lo hace, pero durante toda la película los personajes son así como de que no sueltan este motivo, ¿no? Vaya, principalmente el protagonista, que es Hamlet, nunca suelta como que lo que lo mantuvo con vida tanto tiempo, su deseo de venganza, ¿no? Es lo que lo mueve.
Sí, porque finalmente, y sonará en tono de broma, pero decía yo, bueno, pues es que o sea, dadas las circunstancias en las que vivían y todos los saqueos y los enfrentamientos que se daban en la Islandia del siglo X, Ujú. pues qué esperanza de vida tenían estas personas, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue que pasó tanto tiempo en el que él anduvo por allá, ¿verdad? Perdido este, con otras tribus Ujú. y luego regresa a casa y pues lleva a cabo una venganza cruel, ¿no? Es como dices tú, pues esta venganza fue lo que lo mantiene a él vivo y obviamente muy cerca del desenlace en esa batalla final. Ujú. Vemos también una escena o una secuencia espectacular Ujú. Sí. de dos hombres que están pues al interior de un volcán Ujú. que está a punto de estallar. Ujú. Y fue también algo, también ahí Robert Eggers nos regala una imagen que se va a quedar para la, Por la, mucho. la posteridad, ¿no? Sí, está en mi cabeza. Ya la vi hace 2 semanas y todavía es como si la acabara de ver ayer. Es como. Exactamente. Entonces ahí ese es otro momento muy, muy impactante que, por ejemplo, yo de manera visual puedo atesorar. Ujú. Y luego esta presencia de una valquiria. Yo, Sí, yo cuando yo vi la película, no, realmente te voy a ser bien sincero, no entendía por qué de pronto un personaje se aparecía por primera vez en la historia ujú. y luego ya me puse a investigar un poco más y pues sí, obviamente estas valquirias están al servicio del dios Odín, Ujú. son entidades mitológicas, ¿verdad? Que se encargan de seleccionar a estos guerreros honorables para llevárselos a otro plano de existencia, ¿no? Entonces Ujú. también ese componente, pues un tanto poético, ¿no? Sí, Un cierre espectacular, y con el cual obviamente algunos espectadores no estarán muy de acuerdo, ¿verdad? Porque luego cuando estaba ahí en la sala de cine, ¿verdad? Decía, no, pues es que yo no quería que terminara así la historia, ¿verdad? Obviamente también se aleja Robert Eggers de esos finales convencionales, ¿no? sí, sí, como que Y, y, siguiendo. y, y, y al final pues te da otra cosa que pues igual y no te lo esperabas Ujú. del Pero, todo, ¿verdad? No, pero tampoco no es como que digas, no hace sentido. O sea, no es como que se pierde, que diga, ay, me quiso cambiar tanto el tono que no, que perdió el sentido. O sea, nunca se sale ni del carácter de los personajes, ni de la historia, ni del sentido de la historia, a pesar de que te mueve ahí como que las piezas un poco y al final más. Siento que nunca se pierde como que la columna vertebral, no sé, de la historia. Ahorita que, bueno, dices, sí, en lo visual, eso es, eh, no sé, es lo, no quiero decir que es como que lo máximo o lo mejor que tiene. Me gusta, ya habías mencionado tú que este guión lo escribió, lo coescribió con el poeta John, que es novelista y es poeta. Me, me, me encanta porque yo siento mi percepción personal y a quienes no la han visto, si van a verla por primera vez, vayan con esta idea en la cabeza y yo siento que pueden eh, como verlo, siento que pueden verlo más como en un conjunto, así que sientan que algo se siente fuera de lugar. Ahorita que mencionabas lo de la Valquiria. En que esta relación es como que muy importante para mí que sea un poeta el que coescribió esto, porque se siente, no exagero o no estoy como que tratando de romantizar, porque todos relacionan un poema con algo bello o con algo romántico o con algo. No, me gusta que esta película es un poema épico. Ya pensando en conjunto, o sea, terminas de ver la película y ya de cuenta que tuviste la representación visual de un poema, pero de un poema nórdico.
un poema nórdico que son donde te contaban, es como se pasaban las leyendas de generación en generación en poemas a viva voz de las batallas y de los héroes y de de la conexión con los dioses y de cómo todos ellos percibían sus realidades y cómo era su mundo. Un poema, si tú lees poemas nórdicos súper antiguos, no vas a encontrarte así como que poemas de amor, no son bélicos, son épicos. Y siento que esta película es como es toda es la forma completa de un poema, así como que a mí que, como ya mencionábamos, para mí lo del guión y lo lírico o lo literario es lo que más me llega de una película. A mí me encanta que me hayan dado un poema en forma de imágenes y con sonido, con música. Bueno, porque la música también está, juega un papel muy importante como en todo, como siempre. En esta película está muy buena. O sea, la verdad no investigué quién fue encargado de la música, pero le da esa epicidad a las escenas que la necesitan. Entonces, sí, en resumen de todo esto que acabo de decir. Es de que, ajá. Y fíjate que algo también muy, muy interesante es que nosotros en pleno 2022 y además con una carga de corrección política tan dura como lo vivimos ahora, nosotros tenemos que abordar este tipo de historias, obviamente como la historia lo demanda, situándonos en el momento y entendiendo una serie de factores que ahora mismo pues serían impensables, ¿no? Sí. Sabemos, obviamente, que la guerra deja unos estragos tremendos, y que pues obviamente no es yo creo que para la gran mayoría, pues los métodos para que las sociedades podamos vivir, ¿no? Yo creo que nadie queremos experimentar los estragos de una guerra. Es algo, yo no me lo podría imaginar, o sea, yo no me podría imaginar tener que emigrar de mi hogar, de mi país, de mi ciudad, y salir huyendo de una guerra como lo están viviendo desgraciadamente los ucranianos en este momento, desde hace algunas semanas o algunos meses, ¿no? Es algo terrible, es algo inconcebible, o sea, yo no podría dimensionar ahora mismo qué es lo que estas personas pueden estar sintiendo o experimentando. Obviamente también la guerra y este componente fantástico y poético, ¿verdad? Pues nos va a dar también ese nivel artístico que nosotros como espectadores en la comodidad de nuestra butaca, ¿verdad? Pues podemos disfrutar sin culpas, ¿verdad? Sí. Y espero no estar comentando ninguna barbaridad. No. Porque obviamente, como lo dices hace un momento, son estas tradiciones históricas que fueron transcurriendo y que sobrevivieron de manera oral principalmente, ¿no? Entonces, y algunas otras pues sustentadas con algunos documentos. Entonces, pues hay un montón de historias que igual y no han llegado todavía a la pantalla y que hablan acerca de estas crueldades y de estos actos barbáricos, ¿no? De personajes muy, muy, muy fuertes y muy fuera del contexto actual. Sí, y que el representarlas o hacer algo artístico con ellas, con estas historias, no es una apología a la violencia o al salvajismo, es simplemente ponerte en este contexto, en esa realidad que fue, para que con la esperanza de que si ves hacia atrás y veas la barbaridad y lo ves con ojos de espanto, se pueda reflejar a lo mejor en el mundo actual de no repetirlas, no es como
no es como un ejemplo a seguir, es simplemente como que una manera de que conozcas la historia para no repetirla, ¿no? Para que veas por qué no debe repetirse cosas así. Y Entonces, estas historias nos sirven de mucho, estas historias que nos muestra el arte, pues también obviamente para conocer cómo era que vivían estas personas en la antigüedad y ujú, cómo vivimos nosotros ahora, ¿no? ujú, Que hemos visto, ¿verdad? Que estamos rodeados de mucha violencia, que este tipo de violencia se ha vuelto muy sofisticado ujú. y muy coercitivo, ¿no? A la vez, o sea, estamos también nosotros viviendo de alguna manera sometidos y algunos filósofos actuales nos han comentado, ¿verdad? Que al parecer nosotros estamos gustosos de estar viviendo esta realidad, pero es muy surrealista también lo que estamos viviendo y Sí, también es sí. muy salvaje. O sea, Sí. nosotros vemos en la pantalla una fábula o una cinta histórica y dices, tú es que qué bárbaro, pero también en la actualidad se ejercen muchos tipos de De violencia. violencias. Ujú, Nada más que ahora, pues la esperanza de vida de las personas es mayor, está sí. potenciada, ¿no? Ujú, Eh, y obviamente, pues la cuestión de los derechos humanos también es una situación muy, pues relativamente reciente. O sea, ah, no sé, hace 40 años, pues en muchos países del mundo se mataban a los homosexuales, ¿no? sí, como se va. Ujú, Este, los problemas que todavía las mujeres tienen en la actualidad, o sea, es terrible, pero ujú. no vivimos ese tipo de violencia como lo muestra el cine, hablando particularmente del Hombre del Norte, pero sí vivimos otra que es Sí. más sofisticada y más coercitiva, ¿no? Tan Entonces ahí, solo, tan solo como ejemplo los esclavos. Es totalmente normal en el Hombre del Norte, en ese contexto de la historia, el esclavismo, tratar a las personas como propiedad y como cosas que segura, o sea que sí hay paralelos, hay esclavitud moderna, ya sea en las corporaciones, en los trabajos mal pagados, en que eres preso de tu teléfono. Es otra manera de esclavitud, una esclavitud pagada. No sé, si nos ponemos a buscar a detalle, hay una versión moderna de cada barbaridad, ¿no? y ya que sacas ese tema, aunque me salga un poquitito del tema del podcast del día de hoy, Ujú. te voy a recomendar mucho que veas Severance. Es Ah, sí. una serie que está en Apple TV Plus Ujú. y que está espectacular. Creo que Sí, son 8 episodios y justamente, sin darte algún spoiler, ¿verdad? Pues habla de esta pues, cierta esclavitud, esclavitud. ¿verdad? Ujú. A la que algunas personas de manera voluntaria se Más someten, o ¿verdad? menos, sí. De hecho, sí vi que tú la Entonces, recomendaste, la tengo ahí en la lista, tengo que. la tienes que ver y después la platicamos. Sí, podemos hacer un episodio también de ella, porque sí, sí, aparte de que ya lo vi de ti, sí he visto como que buenos comentarios y sí, 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 sí. Y fíjate que en conclusión, y probablemente vaya a ser un comentario un tanto impopular, Ujú, pero lo que a mí me acerca mucho a ver cierto tipo de series en la televisión o cierto tipo de películas en la pantalla grande es, es esta miseria humana. ujú, Yo lo he comentado con algunas amistades. Este, Siempre trato de ver cuáles son las motivaciones de estas personas, por qué los llevan a comportarse de cierta manera, por qué X grupo tiene cierto comportamiento. Entonces, y es un tema tan difícil, ¿verdad? Que obviamente me ha dejado sin dormir algunas noches. sí. Es un tema tan difícil como espeluznante. Obviamente las respuestas pues, a veces no están a la mano,
Eso también me ha llevado a acercarme el cine. El cine, a su vez, la imagen, me llevó a la literatura, ¿no? Ujú. Y a leer a estos filósofos modernos, eh, a acercarme a los libros de sociología, a los de psiquiatría, a los de psicología, a los de política, eh, y con este afán de encontrar algunas respuestas de las imágenes que el cine me ha dado a lo largo de todos estos años como un ferviente admirador del séptimo arte, ¿no? Yo te decía, cuando me hiciste la invitación a que participara en este podcast, que estoy muy lejos de ser un especialista sobre el tema. Estoy muy, muy alejado y Y qué bueno. Y qué debo bueno. confesarte Ujú. que no he visto en realidad mucho cine, me falta mucho que ver. Me falta mucho, mucho que ver. No he visto nada prácticamente, ¿no? Pero eso lejos de hacerme sentir mal, en realidad Es un incentivo, ¿no? me emociona tanto Ujú. porque tengo un montón de cosas que descubrir, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues estoy a la expectativa y con toda la recepción, ¿verdad? Y la disposición para enfrentarme a esas películas, a esos Ujú. grandes clásicos del cine universal. Experimentar lo que venga, ¿no? Que es la oportunidad que nos dan las películas. Y te decía, ay, qué bueno, o sea, qué bueno que no, dices que estás muy lejos de ser experto, siento que eso es lo que comparte. Cuando uno no se siente experto o se sabe que no es experto, es cuando experimentas, en mi opinión personal, creo que experimentas mejor las películas. O sea, como que las tomas y les tienes un cariño y un respeto que cuando te sientes, si te siento que quien llega a sentirse experto en algo se toma un grado como que de superioridad sobre algo que ya no le permite como que amarlas o respetarlas como se merecen a las películas. Entonces, ojalá nunca seamos expertos para poder disfrutarlas como se debe. Hay que tener ese deseo. Hay, para poder, para poder descubrir sí, en cualquier momento estas cintas que estaban ahí perdidas sí. y que llegan a nuestra vida como muchos libros Ujú, y como muchas imágenes en un museo que llegan solas, ¿no? sí. Esa es la magia del arte. Ujú, Y por eso una invitación a todas las personas, al público, a tu público ujú, de tu podcast, a que tratemos de ir al cine. O sí. sea, la experiencia en una pantalla grande siempre va a ser mejor Ujú, que ver una película en la comodidad de nuestro hogar, ¿verdad? En la plataforma de nuestra elección o de nuestra preferencia. ujú, La experiencia del cine es diferente. O sí. sea, la de la sala del cine, a pesar, Ujú, dicho sea de paso, ¿verdad? A veces aquí en Nuevo Laredo no tenemos precisamente el mejor cine, ujú, el más cómodo, el más puntual. ujú. Se vuelve a veces una experiencia, en lugar de una buena experiencia, se convierte Eso, en una situación un tanto amarga, ¿verdad? En una pequeña sí. pesadilla. Pero bueno, volviendo a la situación del Hombre del Norte, ¿verdad? Pues agradecidos debemos estar que Nuevo Laredo la pudo proyectar Sí, en el día del estreno a nivel nacional en México, ¿no? sí, antes que en Estados Unidos, o sea, el día de estreno, el primer lugar donde se inauguró, nosotros tuvimos, en el estreno, perdón, tuvimos oportunidad de verlo primero que todos. O sea, aquí estuvo, entonces eso fue un privilegio que hay que agradecer. Y, y bueno, de hecho ya creo que ya después de que se estrenó en Estados Unidos, ya, porque te había dicho que los horarios que los pusieron eran así como de que tenías que, como que estaban muy apretados, estaban muy mal, de esos horarios que son bien temprano, pero después de que se estrenó en Estados Unidos ya tenemos como oportunidad de, ay, perdón, porque mi gato también quiere dar su opinión, no sé si se escucha, este, eh, pero, bueno, a lo que iba es de que, sí, o sea, no solo, ya tenemos como que más horarios aquí en nuestro pueblito, por favor aprovechenlo quien sea. Es una
es una película que estoy segura que, igual que las otras dos de Robert Eggers, no los va a dejar no solo no los va a dejar indiferentes, sino que va a complacerlos en cada uno de lo que necesiten palomear. Y si lo ven, y la oportunidad de verlo en pantalla grande, fuera de que sí no es elitismo, no es de que, ay, ¿por qué tengo que pagar una entrada? No, es algo que está comprobado. Siempre que ves algo, y es más, yo lo he comprobado conmigo misma. Cuando una película en el cine, siempre no tengo que verla 3 veces, siempre la recuerdo más. ¿Por qué? Porque la experiencia es más completa, estás más inmerso en el mundo. No tiene nada que ver con que si estamos tratando con tratar de que sobreviva la industria del cine. No, simplemente como espectador, para cualquier espectador es una experiencia más completa verla en pantalla grande y con sonido envolvente, como dirían los tradicionalistas, una película como debe ser, ¿no? En pantalla grande. Claro, porque definitivamente no tenemos la industria afortunadamente, ¿verdad? No tenemos la industria del cine a cuestas, ¿verdad? Entonces, Sí. pero algo que hay que comentar antes ya de terminar, Laura, es que la inversión de esta película es de 90 millones de dólares, creo que entre 90 y 95 millones de dólares, el costo de la producción. La producción comentaba hace algún par de semanas que en realidad el costo de la película se limitó a 70 millones de dólares y 20 o 20 y tantos pues fue una partida presupuestal que se utilizó para toda esta promoción. Lo comentábamos hace algunos minutos. Esta es la película de Robert Eggers que más promoción se le ha hecho y pues no los ha recuperado, ¿verdad? No, Y yo sí. creo que está muy lejos de recuperarla, lamentablemente. Creo que en México, en su primer fin de semana de estreno, reunió una cantidad de $1 millón, algo así. Creo que en Estados Unidos unos 12 o 13 millones de Que dólares es en nada. este fin de semana, que es nada en comparación a otras cintas, obviamente. Y creo que a nivel internacional han reunido como 24 millones de dólares, algo así, ¿no? Entonces, para hacer una película de un presupuesto tan elevado y pues para hacer una película con ese elenco y con ese nivel de producción, pues no está alcanzando obviamente las expectativas. Y yo creo que lo sabían, ¿verdad? O sea, sabían que la situación iba a ser complicada, aunque todavía estamos en pandemia, ¿verdad? Pues las personas igual ya nos sentimos un poquito más seguras para acudir a una sala de cine. Sí, aparte tiene el nivel, no solo por el presupuesto que tenía, tiene el nivel de historia y de epicidad, esa es una palabra, no sé si es una palabra, como para no sé, quiero pensar como en los millones que recaudó Corazón Valiente, no sé, a lo mejor eran otros tiempos, pero es que siento que está en ese nivel. De hecho, una de las cosas que me satisfizo cuando salí del cine es de que, tenía muchas ganas de ver una historia así, medieval, de lucha, de peleas, épica, así sí tiene ese nivel de epicidad que siento que es muy de los 90s, como que las películas de aventuras de los 90s, que bueno, algunas son como que más infantiloides o así, pero tiene este nivel, y tiene o sea, sí. La factura. Ajá, o sea, sí tiene debería tener el potencial para vender como estas otras producciones que no son de directores independientes, o sea, como ya de las ya famosas, no sé, Titanic, la pongo en el nivel de Titanic, sí, que como Titanic o como ya mencioné Corazón Valiente, no sé, hasta El Señor de los Anillos. Sí, como historia y como artísticamente y en lo que el contenido se refiere, yo siento que sí tiene totalmente el potencial de ser taquillera, porque no creo que nadie salga, puedes que no salgas amándola, pero sales con una experiencia cinematográfica, así como que sí puedo creer que haya alguien que la vea y se enamore del cine.
o sea, que haya un niño, bueno, no recuerdo la clasificación, se me hace que tiene clasificación mayores de 13 años, pero sí un adolescente que pueda salir y de que quiero hacer películas épicas, no sé. Y estoy, y siento que además va a ser una película que se va a ir recomendando De de boca boca en en boca. boca Ah, sí, y a lo mejor de ojalá. una manera muy, muy lenta, ¿verdad? Ujú, Sin este impacto de estas cintas, de todas estas cintas que acabas de comentar. ujú, Pero, pues bueno, pues esperemos que le vaya bien para ujú, poder seguir disfrutando de este cine de alto nivel. ujú. Y bueno, ya por último, nada más para comentar que el Sean, ¿verdad? El co-guionista, ¿verdad? Junto con Robert Eggers, Ujú. ya están trabajando en el guión precisamente en el guión de la próxima cinta que es Nosferatu, ¿no? Nosferatu, sí. Apenas iba a Entonces, decir, sí, que venda mucho para que pueda, para que salga para producir Nosferatu. Nosferatu, así con Sí. esas, de ese tamaño, ¿verdad? Sí, Aunque yo creo que igual y Nosferatu nos va a dar un ambiente, yo creo que más íntimo, ¿verdad? sí, debe ser, sí, un poco diferente, pero al menos que por dinero no paren, que, que, que ponga todo lo de él, pero que no paren por dinero. Pues muchas gracias, Sí. Juan. Ya nos aventamos casi 2 horas, no sé cuánto tiempo, podríamos seguir muchas más. Eh, y pues sí, pero lo ameritaba. Robert Eggers, esta promesa del cine que ya no es una promesa, ya es una realidad, siento, desde antes de esta película, ¿no? Eh, ameritaba que habláramos de él largo entendido. Podríamos seguir hablando mucho más, pero por lo pronto agradezco este tiempo que nos diste y tus comentarios tan valiosos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por invitarme. Así como tú, ¿verdad? O de alguna manera siempre me he sentido un tanto identificado con tu pasión también hacia el cine. El agradecimiento es mío. Espero en algún momento volver a participar contigo. Fue una experiencia muy interesante que también me sacó de mi zona de confort, Ujú. porque eh, el participar en un podcast o en radio, pues no es precisamente lo mío, ¿verdad? Tampoco era Pero lo bueno, mío. fue una experiencia muy, muy interesante. Ya nos colgamos con el tiempo, pero este, totalmente agradecido y satisfecho con la plática que acabamos de tener. Y un saludo a todos tus podescuchas. Sí, muchas gracias y un saludo para todos. Gracias a los que nos escuchen. Siempre espero comentarios, nunca no hemos tenido, ojalá que esta conversación nuestra sí genere comentarios. Ya saben, donde nos encuentren, ahí déjenos sus comentarios si están de acuerdo, si ya la vieron, si les gustó, no les gustó, qué les gustó, si comparten nuestras opiniones o no. Lo que más nos importa es que pues que no que piensen igual, sino que nada más se formen como a su propia opinión y nos la compartan y nos hagan saber, que nos den nuestra perspectiva, ¿no? Y bueno, pues hasta luego, Juan. Vamos a esperarte en otra, vemos en qué otra podemos tener otra plática igual. Y gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Bye. Gracias. Bye.